Los objetivos, vamos a revisar el manejo actual de la vasculitis asociada a ANCA en los siguientes contextos. Primero que nada, en la enfermedad localizada. Cuando hablo de enfermedad localizada, me estoy refiriendo específicamente a la vía aérea, a los pulmones y a los senos paranasales, no a la enfermedad limitada al riñón, porque esa se debe manejar más desde un punto de vista de manejo más agresivo o sistémico. La enfermedad sistémica, cuando obviamente hay compromiso de otros órganos, aparte del pulmón y los senos paranasales, tenemos que definir cuáles pacientes requieren inducción de la remisión y cuáles medicamentos tenemos para la inducción de la remisión, cuáles medicamentos están disponibles para la mantención de la remisión, y les voy a comentar brevemente sobre algunas controversias y los nuevos estudios que actualmente estamos haciendo o que prontamente van a iniciar. Esta, para mí, es la guía básica del manejo de los pacientes con vasculitis asociada al ANCA. Primero que nada, es muy importante que este manejo es multidisciplinario. Nosotros, a pesar de que tenemos una clínica en el departamento de neumología, todo el tiempo estamos en comunicación con nuestros colegas en nefrología y con nuestros colegas también en reumatología. Además, es importante mencionar que muchos de estos pacientes tienen enfermedad de los senos paranasales y necesitamos del otorrino. Así que necesitamos que el manejo sea por varios especialistas. En segundo lugar, la terapia debe ser individualizada y cuando les presente los casos van a ver cuáles son las preguntas que yo siempre me hago antes de tomar la decisión qué tratamiento le vamos a dar a los pacientes. Dije anteriormente que es importante saber si la enfermedad es limitada o sistémica, la severidad, y es muy importante saber si el paciente es un paciente nuevo, si es un debutante o si el paciente tiene recaída. Además de eso, obviamente, las dos preguntas principales inicialmente es qué tipo de ANCA tiene el paciente y qué tipo de enfermedad, qué tipo de fenotipo tiene el paciente, si es un paciente que se considera principalmente una poliangeitis microscópica o si es una granulomatosis con poliangeitis. Hay que definir los medicamentos para inducción de remisión, mantención. Es importante la prevención de toxicidad, sobre todo con algunos de los medicamentos que pueden causar mucha toxicidad, específicamente la ciclofosfamida. Voy a mencionar algunas de las cosas que hacemos para tratar de disminuir la toxicidad. Las complicaciones de estas enfermedades, ya sea desde el punto de vista de afectación de médula ósea o infecciones. Tratamientos profilácticos es importante, son parte importante del tratamiento de los pacientes con vasculitis asociada a ANCA. Yo le digo a mis pacientes todo el tiempo, de nada me sirve a mí de que ellos entren en remisión si no les estoy dando tratamiento para prevenir osteoporosis, después se quiebran la cadera y se mueren de un tromboembolismo pulmonar. Así que por eso es importante los tratamientos profilácticos. Otro ejemplo clásico es, hay muchos de estos pacientes que están con inmunosupresivos y dosis de esteroides altas que no reciban tratamiento para infección por pneumocistis, tan simple como darles un cotrimazol, y lo peor que hemos visto es pacientes que vienen con pneumocistis y se mueren de esa complicación. Estos son pequeños detalles que son importantes en el manejo general de estos pacientes. Igualmente las inmunizaciones, tenemos inmunizaciones apropiadas, todos estos pacientes deben ser inmunizados contra la influenza, contra el neumococo, así que nosotros lo recomendamos a todos ellos y es parte de la evaluación sistemática cuando los vemos en la clínica. Algunas de las secuelas son muy importantes, sobre todo muchos de los pacientes que tienen deformidades nasales, eso es importante de manejarlo. Muchos pacientes específicamente se quejan de ese tipo de complicaciones. Este gráfico a mí me parece extremadamente importante. Si ven la fecha, esto es de 1958. Esta era la sobrevida de los pacientes con granulomatosis de Wegener para ese año. Miren que a 10 meses prácticamente el 80% de los pacientes se habían muerto. Anterior a la ciclofosfamida, esta era prácticamente una enfermedad terminal. Este es equivalente a muchos tipos de cáncer en estadio 4. Y esto a pesar de que la prednisona ya se estaba utilizando, pero obviamente morían de los efectos secundarios también de las altas dosis de prednisona. Este es uno de los primeros artículos que dio la idea de que potencialmente los medicamentos alquilantes podrían tener un rol en el tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA. Este es de 1967, es con mostaza nitrogenada. Vea lo que pasó con este paciente, la dosis de prednisona bajó, la hemoglobina en la sangre aumentó, la anemia mejoró,
Es interesante como reportan aquí los eritrocitos en la orina, mire cómo bajaron significativamente y el nitrógeno ureico, que inicialmente estaba muy alto, cómo bajó. A partir de esta observación es cuando, para mí, hay dos estudios que realmente han cambiado el paradigma en el tratamiento de la vasculitis asociada por ANCA. Este y un estudio que les voy a hablar más adelante. Este fue el estudio clásico del doctor Fauci. Vean la fecha, 1971. 9 pacientes fueron tratados, 6 entraron en remisión completa y 2 en remisión parcial. Solo un paciente no respondió. Hubo mínima leucopenia, no hubo efectos secundarios mayores y a partir de este momento la ciclofosfamida se convirtió en el medicamento estándar para lograr la inducción de remisión en pacientes con granulomatosis con poliangeitis. Este creo que es un diagrama que ilustra en forma importante los diferentes mecanismos asociados con el desarrollo de la vasculitis asociada a ANCA y dónde debemos intervenir con respecto al tratamiento para tratar de mejorar en estos pacientes. Interesantemente, lo utilicé porque está en español y porque el autor es el doctor Francisco Silva, que es un reumatólogo acá chileno que tuvimos la oportunidad de tener en Rochester, en Minnesota. Como pueden ver, hay un gatillante desconocido, hay evidencia importante que demuestra que puede ser agentes infecciosos. Interesantemente, el estafilococo dorado ha sido mencionado y ha sido estudiado como un potencial agente gatillante en la granulomatosis con poliangeitis, al punto que hay reportes de hace 30, 40 años que pacientes lograban entrar en remisión con solamente tratarlos con cotrimazol. Aquí le dicen cotrimazol. Bueno, con trimetoprim sulfa, muchos de estos pacientes con solo recibir trimetoprim sulfa en los tiempos en que el estafilococo dorado era susceptible al trimetoprim sulfa, ellos entraban en remisión. Así que por eso de la teoría, además de que obviamente hay muchos estudios desde el punto de vista moleculares que indican que debe haber un gatillante infeccioso. El metotrexate, sobre todo por su efecto a nivel de los monocitos, el micofenolato por su efecto en los linfocitos tipo T, el rituximab, que vamos a hablar un poco más extensamente por su efecto en los linfocitos B, CD20. Obviamente, ciclofosfamida, azatioprina, metotrexate y leflunomida pueden tener efecto en estas dos líneas de linfocitos. El efecto de plasmaferesis, sobre todo para remover los anticuerpos ANCA. Y otras observaciones como el infliximab por el mecanismo del factor de necrosis tumoral alfa. No solamente el infliximab, también se pensó en el etanercept, pero les voy a enseñar por qué el etanercept no es utilizado actualmente. Listos para mantenerlos despiertos. Caso número 1. Esta es una mujer de 26 años que tiene tipo de ANCA de proteinasa 3 o C-ANCA, tiene artralgias, perforación del septo nasal, nódulos pulmonares, tiene el sedimento urinario y la creatinina normales. O sea, en estos momentos creemos que el riñón no está afectado. El tratamiento de inducción más apropiado. Entonces, estas son las preguntas. Yo sé que es un ANCA, proteinasa 3 ANCA positivo y clínicamente eso parece ser más una granulomatosis con poliangeitis, ¿cierto? Entonces, las 3 preguntas importantes. Número 1, ¿es debutante o recaída? Bueno, es un paciente nuevo, entonces es un paciente que está debutando con la enfermedad. Pregunta número 2, ¿hay que inducir o mantener el tratamiento? Esta va a ser la inducción del tratamiento. ¿Y es una enfermedad leve o limitada o severa y sistémica? Esta es particularmente la que consideramos una enfermedad limitada, que es leve. Eso es muy importante porque en este tipo de pacientes el tratamiento de elección, y les doy todas las opciones: metotrexate, ciclofosfamida, solamente prednisona y trimetoprim sulfa, ciclofosfamida con etanercept o rituximab. Precisamente en estos pacientes sabemos que responden solamente con tratamiento de metotrexate. Un estudio que se denominó el estudio NORAM, este estudio fue hecho para buscar una alternativa a la ciclofosfamida en los pacientes que no tenían compromiso renal. Eso quiere decir non-renal involvement in alternate methotrexate therapy.
Básicamente, esos son los pacientes que lograron entrar en remisión y no hubo diferencias significativas comparando a aquellos que siguieron con ciclofosfamida comparado con pacientes con metotrexate. De hecho, hubo un poco más de pacientes que desarrollaron más toxicidad en la ciclofosfamida. Todo esto siempre ha sido con el propósito de minimizar los efectos secundarios de la ciclofosfamida. Así que muchos de los pacientes que yo veo con granulomatosis, con poliangeitis, que es limitada a los pulmones, los tratamos inicialmente con metotrexate. Es importante decir que este grupo de pacientes, 20% de ellos tienen ANCA negativo. Entonces, obviamente, desde el punto de vista diagnóstico, a veces es un poco difícil y casi siempre hay que hacerles biopsia. Caso número 2. Hombre de 48 años, C-ANCA positivo, con compromiso renal, tiene glomerulonefritis y pulmonar de la afección de la vía aérea. Logró entrar en remisión luego de 6 meses de tratamiento con ciclofosfamida. Ahora está libre de prednisona. ¿Cuál es la mejor terapia para la mantención de la remisión? El paciente ya entró en remisión con ciclofosfamida, ya le logramos disminuir la prednisona totalmente. ¿Es debutante o recaída? Bueno, ya dijimos que ya este paciente es un paciente que inicialmente empezó como debutante. Ahora lo que tenemos que hacer es mantener la remisión. Y es una enfermedad severa o sistémica porque tenemos compromiso tanto renal como pulmonar. Estas son las opciones: micofenolato, metotrexato, azatioprina, etanercept, o las opciones B y C son las correctas. Pues las opciones B y C son correctas y les voy a decir por qué. Este es un resumen sobre los estudios que actualmente, estudios clínicos, ensayos clínicos aleatorizados que tenemos disponibles sobre la mantención de la remisión. Algo muy importante, tal vez lo más importante de esta diapositiva, es que estos estudios, la gran mayoría fueron realizados, estos dos estudios primeros fueron realizados en pacientes que recibieron inducción de remisión con ciclofosfamida. El cicaseram, que básicamente comparó la azatioprina con la ciclofosfamida y demostró que la azatioprina es igualmente efectiva para mantener la remisión. No estamos hablando de inducción. El estudio francés de Christian Panot comparó la azatioprina junto con el metotrexate y demostró que son exactamente iguales, no solo desde el punto de vista de eficacia, sino también desde el punto de vista de efectos secundarios. El estudio Wicked es un estudio negativo donde el etanercept se demostró que no funciona, particularmente porque tiene muchos efectos secundarios y el más temido es que aumentó significativamente el desarrollo de neoplasias, de tumores. El estudio Improve, que comparó el micofenolato versus azatioprina, fue un estudio también negativo. El micofenolato, de hecho, tuvo menos eficacia comparado con azatioprina, por eso es que no usamos micofenolato como mantención de la remisión. Ahora les voy a hablar de un ejemplo en que lo usamos en algunos casos en forma diferente. Leflunomida hubo mucho interés porque, como ustedes saben, en pacientes con artritis reumatoidea, la combinación metotrexate con leflunomida es excelente para lograr remisión en esos pacientes. Los estudios son pequeños, no muy convincentes. En infliximab, el estudio, a pesar de que fue levemente positivo, tiene el gran inconveniente de que la gente tiene mucho temor porque es similar al etanercept y tratar de evitar, no hubo aumento de neoplasias, pero con el temor del estudio de etanercept realmente no se ha utilizado mucho. Entonces, hasta el momento vimos casos con granulomatosis con poliangeitis limitada, el tratamiento de elección en metotrexate, en pacientes con enfermedad sistémica que lograron entrar en remisión. El tratamiento de mantención puede ser o azatioprina o metotrexate para tratar de disminuir los efectos secundarios de ciclofosfamida. Ahora veamos este caso: hombre de 25 años con p-ANCA positivo, se presenta con fatiga, púrpura palpable, microhematuria con cilindros hemáticos, una creatinina de 2.1. ¿Cuál combinación de tratamiento sería más razonable? Y aquí están las opciones. Perdón, aquí están las preguntas que nos hemos estado haciendo en cada caso. ¿Es debutante o recaída? Bueno, es un paciente nuevo. ¿Inducción o mantención? Bueno, tenemos que lograr la inducción antes de la mantención, y eso es una enfermedad severa limitada o severa sistémica.
Se considera sistémica porque también está afectando, tenemos muy probablemente la púrpura palpable es vasculitis leucocitoclástica a nivel de piel. Yo lo consideraría que es sistémica, pero es relativamente leve, porque como pueden ver la creatinina no está muy elevada a pesar de que hay evidencia de que muy probablemente este paciente tiene glomerulonefritis. Cuando digo que no está muy elevada es... Lo que pasa es que como yo soy intensivista, cuando veo una creatinina de 2, digo, claro, no está tan alta. Pero lo que sucede es que cuando la gran mayoría de los estudios en que tratan de comparar qué nivel de creatinina utilizar para decidir si realmente hay que ser más agresivos o no, la gran mayoría de los estudios han usado una creatinina de 5.6 o estudios han usado que menor de 5.6 o mayor de 5.6 o mayor de 3 o menor de 3. Y le voy a enseñar los dos estudios. Estas son las opciones: metotrexate, leflunomida, micofenolato, ciclofosfamida o rituximab. Y este caso lo puse específicamente porque la opción con la posibilidad de menor efectos secundarios y que igualmente puede ser eficaz es el uso del micofenolato. Eso es en base principalmente a 2 estudios. El primero fue por WHO, fueron 35 pacientes predominantemente con P-ANCA positivo, en los que los trataron con micofenolato o ciclofosfamida, el micofenolato por 6 meses. El VIVAS score es uno de los scores que usamos para evaluar qué tan activa está la vasculitis. Cuanto más alto es que la vasculitis está más activa. Entonces, esto es al inicio. Ambos grupos comparativamente estaban muy similares. A los 3 meses ya se puede ver que la respuesta fue similar y a los 6 meses prácticamente la respuesta fue la misma. Así que esto nos ayuda a pensar que el micofenolato para este grupo específico, para este tipo de pacientes con creatinina que no está significativamente elevada, puede ser una opción razonable. Pueden ver acá a los 0, 3 y 6 meses, esta es la creatinina sérica. Los pacientes con micofenolato, de hecho, estuvo disminuida en comparación con los pacientes que recibieron ciclofosfamida. El siguiente estudio que también nos da evidencia para el uso de la micofenolato fue precisamente con Francisco Silva y con Fernando, que está aquí presente. Micofenolato para la inducción y el mantenimiento de la remisión en pacientes con poliangiitis microscópica, con afectación renal leve o moderada. Estos son todos pacientes con poliangiitis microscópica. Incluyó tanto pacientes nuevos como pacientes con recaída. Eran principalmente P-ANCA, todos eran P-ANCA, perdón. La afectación renal leve o moderada y la forma que se definió con creatinina menor de 3. Y tenían que tener una biopsia positiva o presentar hematuria con evidencia clara de glomerulonefritis. Estos son los resultados. Como les comenté, el VIVAS para evaluar la actividad de la vasculitis. Pueden ver aquí cómo el VIVAS disminuyó significativamente durante el seguimiento de los pacientes. Los niveles de ANCA al inicio bajaron significativamente, después no hubo diferencia significativa. Pueden ver aquí que el aclaramiento de creatinina mejoró desde un punto, inicialmente no hubo un mayor cambio, pero posteriormente hubo aumento significativo y la proteinuria disminuyó desde el punto de vista significativo. Así que si tenemos un paciente que creemos que es una poliangiitis microscópica, la creatinina sérica no está muy elevada, podemos considerar el micofenolato como una opción razonable si queremos disminuir los efectos secundarios de la ciclofosfamida. Caso número 4. ¿Con cuánta prednisona? La prednisona oral, 60 miligramos. El protocolo fue igual al rey, o sea, empezaron cuando recibían 1 a 3 gramos de intravenosa. Y después a 1 miligramo de prednisona por día con el tapering. Cada 2 semanas. ¿Cómo dice tapering? Descontinuación. La discontinuación. Disminución a prednisona a 0 a 5 meses y medio de prednisona a 0. Exactamente el protocolo del RAVE.
y ahí manteniendo con CellCept. Para los que no oyeron la pregunta inicial, es que cuántos esteroides utilizaron estos pacientes. Recibieron de 1 a 3 gramos de metilprednisolona intravenosa inicialmente y luego recibieron prednisona oral, que en promedio de 1 miligramo por kilogramo de peso, y se les fue disminuyendo el tratamiento cada 2 semanas hasta que llegaran a 0, que más o menos se demoran de 5,5 a 6 meses. Mira, déjame objetar, ¿ya? Contradecir. La creatinina de 2,1, que para ti está levemente elevada, para mí está en realidad súper elevada. Si tú ves eso en la histología, claro, ese riñón está completamente destruido. Está los glomérulos y los túbulos. Exacto, así es, Fernando. Y espérame. Lo bueno es que tenemos el autor de ese paper aquí presente. Sí, déjame, espera, Fernando. Y déjame decir algo más. En esta parte, les voy a agradecer. Le voy a agradecer a Alberto por el siguiente, porque nada que tener que ver con eso, pero tiene que ver, no sé si vas a hablar de RAVE, all right? RAVE, all right, que es publicado en New England Journal of Medicine en 2 papers, all right, y que llevó a la aprobación de rituximab como terapia de la vasculitis. En RAVE teníamos 102 pacientes que tenían envolvimiento renal, ¿ok? Envolvimiento renal. Eso, la parte del envolvimiento renal, de los detalles de eso, no fue publicado. Entonces, desde el inicio que íbamos a publicar el Renal Outcomes of RAVE. Entonces, hicimos el manuscrito. 45 pacientes de esos de RAVE, y pongo la atención porque tiene publicado junto con RAVE, tenía el Rituxivax, que fue el estudio de David Jane, que son 44 pacientes en total, y no todos, con excepción de 4 pacientes, no fueron biopsiados. Piense lo que estoy diciendo. Entonces tenía en Rituxivax 44, de los cuales 37 por ahí fueron biopsiados. RAVE tenía 101 con renal involvement demostrado porque tiene hematuria, y tenía 45 de esos fueron biopsiados. ¿Okay? La creatinine average o RAVE del renal group es 2.1. Usted no sabe el dolor de cabeza que tenemos. Hace 7 meses que este paper está en JSON under review. Y los reviewers dicen, pero ese es mild renal disease. Entonces, voy a pedir a Carl Nass que ponga a Alberto como revisor, porque una vez ahí pasa el... No, yo pienso que para estar de acuerdo contigo, tú tendrías que mostrarme una biopsia que muestre que eso no es una creciente, que eso tiene un curso, que esa creatinina de 2,1 es la misma que tenía el año pasado. Claro. Porque lo habitual es que hoy día, 5 de mayo, este paciente tenga 2,1, pero el 5 de junio ese paciente va a estar con 8 y a lo mejor está en diálisis. Justo. Claro. Eso es lo que quiero decir. Entonces, para estar de acuerdo, yo creo que ahí requeriríamos una biopsia. ¿Lo qué? No entendí. In order to be in agreement, we would need a biopsy and to see what kind of renal damage the patient really has. ¿Ya? ¿En dónde? En el paciente número 3. No. Pero ahí es el siguiente. Hay que, en el artículo, en el caso antes de los pacientes que fueron tratados con mycophenolic mofetil, todos los pacientes fueron biopsiados. Teníamos 18 pacientes. Y tenían una glomerulonefritis necrotizante. Eso no hay charla. La otra cosa es que me gusta decir es el siguiente. Eso hay que acordar el siguiente, que en las vasculitis, es tu charla, pero I am talking because... El problema es con tu paper. Exacto. So I have to defend, yo no tengo que defenderlo.
lo que salva al paciente de que se va a morir o vivir es los steroids, sin duda ninguno. En las primeras 2 a 4 semanas, lo que dice, usted se salva, es el steroide. Porque no se olviden que la ciclofosfamida demora por lo menos 2 semanas para empezar a trabajar. ¿Ok? Segundo, ahora tenemos más información para justificar por qué lo hicimos ese estudio en MPO. Pero atención, porque los pacientes solos fueron con MPO, no hicimos con PR3. Y eso es una vindicación, porque en el New England Journal of Medicine vino un paper el año pasado o 2, mostrando que al punto de vista genético, de verdad, cuando dan el GWAS, los MPO son diferentes de los PR3, all right, o de GPA. All right. Entonces, la idea es observacional, que esos pacientes que tienen MPO son mucho más fáciles de lidarlos de que los PR3. Y eso es el concepto que en ese paciente uno tiene que individualizar medicina. Entonces, si el paciente tenía MPO positiva, una glomerulonefritis necrotitis en la biopsia, pero no tenía hemorragia pulmonar, no tenía corrimiento cerebral, no tenía iritis, right, o una neuropatía del nervo óptico, y tenía una creatinina menos de 3, entonces nosotros decía, esos pacientes nosotros tenemos tiempo de hacer la historia, porque si uno da 3 gramos, 2 gramos de metilprednisone, le pone a prednisone, empieza a CellCept, y 3 semanas o 2 semanas después, la creatina que empezó a 1.8 es 2.5. Y después, una semana después, es 3.4. Bueno, entonces eso está, obviamente que ese paciente está caminando a pesar de eso. Entonces el paciente es failure of therapy y tenemos tiempo para hacerlo, para introducir la ciclofosfamida en aquel cosa. Y en aquel momento el rituximab hacía parte del RAVE. Hoy no. Pero aquel tiempo era simultáneo, los estudios eran al mismo tiempo. Entonces, de vez en cuando nos peleamos con Ulrich Spex, porque yo tenía un paciente, le ponía y Ulrich decía, tiene que ir para arriba. Y decía, no, ese da para acá, ¿no? Y de vez en cuando, algún paciente le mandaba a RAVE y Ulrich decía, era mejor que te quedaras en tu estudio, porque el paciente había una complicación. Entonces, esa es la historia. Entonces, y de verdad, de los 18, 4 pacientes fallaron. Porque a pesar de sí, pero el resultado final fue 78% de que atingieron el primary endpoint, que es igual a los 77% que uno consigue con prednisona y ciclofosfamida. Entonces, individualize. Pero si un paciente tiene MPO, creatinina de 3.5, no era candidato para ese estudio. Yo creo que ya te creyeron, Fernando. Creo que te creyeron. Bueno, me convenciste, gracias, Fernando. Con respecto a ese estudio, creo que es importante, además de la mayoría de los estudios que le voy a presentar, es que el diablo está en los detalles y muchos si se ponen a ver inclusión y exclusión, por eso es que los estudios a veces son tan difíciles de hacer. De hecho, cuando hablemos del estudio RAVE, por ejemplo, los pacientes que estaban en ventilación mecánica asistida, esos pacientes fueron excluidos, a pesar de eso aún lo usamos con esos pacientes. Y creo que una de las cosas que mencionó Fernando es muy importante decir, es que al inicio, lo único que funciona realmente, lo que hace que el paciente empiece a mejorar rápidamente es la dosis alta de esteroides. Por eso algunas veces nosotros hasta atrasamos un poco el inicio del rituximab, por ejemplo, porque interesantemente en Estados Unidos, cuando uno da el rituximab en el hospital, los pacientes de Medicare no lo pagan, no se lo pagan al hospital. Por eso esperamos hasta que podemos mandar el paciente para que sea ambulatorio y poderles empezar el rituximab. Pero bueno, eso al punto. Vamos al caso número 4. Esta es una mujer de 68 años, CANCA positiva con astenia, artralgias, tiene hemorragia alveolar difusa sin requerir ventilación mecánica, tiene cilindros hemáticos y microhematuria en la orina, una creatinina muy, muy elevada. Es un caso nuevo, por lo tanto es un paciente debutante. Inducción o mantención, bueno, obviamente hay que darle tratamiento de inducción. Enfermedad leve, limitada o severa sistémica, claramente tiene afectación sistémica y es severa.
Opciones de tratamiento: metotrexate, ciclofosfamida, prednisona solamente, ciclofosfamida con etanercept, rituximab o opciones B y E. Basado en la evidencia disponible en este momento, podemos decir que la opción B y E son ambas razonables, pero hablemos un poco sobre la ciclofosfamida. Dichosamente todavía está disponible y es un medicamento que es fenomenal en lograr que los pacientes entren en remisión de la enfermedad. 91% de los pacientes mejoran clínicamente y cuando hablamos de remisión completa, el 75% de los pacientes la logran. Ahora, ¿cuáles son los aspectos negativos de la ciclofosfamida? Puede causar morbilidad permanente en 42% de los pacientes, causa infecciones serias en casi la mitad de ellos, la cistitis hemorrágica es bastante significativa, sobre todo si no se toman medidas precautorias, aumenta significativamente el riesgo de cáncer de vejiga, aumenta también significativamente el riesgo de enfermedades linfoproliferativas, particularmente la leucemia y sobre todo el síndrome mielodisplástico, y puede causar infertilidad. Los mejores estudios son en mujeres, pero también puede causar infertilidad en los hombres. ¿Qué hacemos para minimizar los efectos secundarios de la ciclofosfamida? Como dije anteriormente, es una droga excelente, pero para tratar de minimizar sus efectos secundarios, importantemente hay que tratar de minimizar la duración. Sabemos que la inducción de la remisión generalmente podemos durar de 3 a 6 meses y a los 3 meses el paciente está con franca mejoría. Tratamos de considerar cambiar el medicamento por la opción de azatioprina o metotrexate. Ajustar la dosis cuando la tasa de filtración glomerular está reducida. Nosotros logramos hacer eso porque monitorizamos el hemograma regularmente, el hemograma y la función renal. Alguna gente, el Colegio Americano de Reumatología recomienda chequear el hemograma de 2 a 4 semanas. Nosotros somos un poco más exigentes, los pacientes los seguimos cada semana. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que en el momento en que ya el paciente tiene leucopenia, si no lo para inmediatamente, el paciente va a desarrollar neutropenia muy severa y enfermedades oportunistas. Además, recomendamos la ingesta de líquidos, sobre todo cuando el paciente nos podemos dar el lujo de que pueden tomar mayor cantidad de líquidos. Decimos que tomen bastante agua para evitar el desarrollo de cistitis hemorrágica. Si usamos ciclofosfamida intravenosa, se da siempre con mercaptoetano sulfonato sódico para prevenir la toxicidad de la acroleína en la vejiga. Y solo quería mencionarles que el estudio Cyclops comparó el uso de ciclofosfamida oral versus ciclofosfamida intravenosa y no hubo diferencias desde el punto de vista de eficacia o de efectos secundarios mayores. Así que nosotros consideramos la ruta intravenosa en pacientes sobre todo que no creemos que realmente cumplan con el tratamiento oral, en pacientes en que queremos minimizar lo máximo la infertilidad, porque relativamente si usamos el protocolo intravenoso, la dosis total de ciclofosfamida va a ser menor que la dosis oral. Caso número 5. Y entonces en el paciente anterior podíamos usar ciclofosfamida rituximab. Obviamente, creo que la decisión final, bueno, veamos este caso y después discutimos un poco la decisión final. Este es un hombre de 73 años, CANCA positivo con historia de enfermedad recurrente por 8 años. Está actualmente recibiendo azatioprina como tratamiento de mantención, tiene historia de cáncer de vejiga. Actualmente se presenta con una recaída que incluye glomerulonefritis severa con elevación de creatinina significativa, tiene artralgias, nódulos pulmonares que son nuevos y áreas sugestivas en la tomografía de tórax de hemorragia alveolar difusa. Tiene la velocidad de eritrosedimentación alta, tiene un poco de leucopenia. ¿Cuál sería su mejor opción de tratamiento? Regresemos a las preguntas. ¿Es debutante o recaída? Bueno, es recaída, el paciente tiene la enfermedad por 8 años. ¿Inducción o mantención? Bueno, ya el paciente tenemos que darle nuevamente inducción de remisión. Enfermedad leve, limitada o severa sistémica, es una enfermedad severa sistémica, no solamente severa sistémica, sino que es una enfermedad, es un paciente recurrente, que es un fenotipo totalmente diferente. Estas son las opciones de tratamiento: metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, ciclofosfamida con etanercept o rituximab. Claramente hay muchas razones por las cuales darle rituximab. Primero, es un paciente que es recurrente, además de eso tiene historia de cáncer de vejiga, además de eso tiene leucopenia, tiene varias contraindicaciones para el uso de la ciclofosfamida.
¿Por qué usamos rituximab? Interesantemente, la historia de los linfocitos B, y esos son linfocitos CD19 o CD20 positivos, el efecto de la ciclofosfamida se le atribuye principalmente a la disminución de los linfocitos B. Hay una relación bastante importante entre la cantidad de linfocitos B activos, pero interesantemente no de tipo T, con la actividad de la vasculitis y además con la extensión de la enfermedad. Pacientes con enfermedad más sistémica y más generalizada tienen mayor actividad de linfocitos B. La primera observación del uso de rituximab en un paciente con granulomatosis con poliangeitis, que era refractario al tratamiento con ciclofosfamida y otros inmunosupresores, fue en el 2001. Fernando fue uno de los coautores y Mary Hogan, que está aquí presente. A partir de ese estudio inicial se reportó un grupo de pacientes, una serie de 11 pacientes que fueron tratados con rituximab para inducir la remisión. Después de la serie de casos, entonces se hizo un estudio prospectivo evaluando el efecto de rituximab en estos pacientes, lo cual culminó en mi opinión, el segundo estudio hasta el momento más importante que ha cambiado el paradigma del tratamiento de esta enfermedad junto con el estudio inicial de ciclofosfamida, que es en el RAVE Trial. El RAVE Trial, y les voy a mencionar los detalles, se publicó el mismo día que también se presentó el RetuxVax Trial, que es del grupo predominantemente de Cambridge, de David Jane. Como Fernando anteriormente lo dijo, el RetuxVax Trial solamente tuvo 44 pacientes y en todos los pacientes con compromiso renal. Veamos un poco en detalle el RAVE Trial porque creo que es importante. Fue un estudio doble ciego, doble placebo, controlado, aleatorizado, y fue lo que se llama un estudio de no inferioridad. El propósito principal del estudio era demostrar que el rituximab no es inferior a la ciclofosfamida desde el punto de vista de eficacia. 197 pacientes, incluía tanto poliangeitis microscópica como Wegener's. Los resultados principales, dos resultados. El primero, rituximab no es inferior a la ciclofosfamida, y en segundo, rituximab fue inferior inclusive para casos de recaídas severas. Superior. ¿Qué dije? Dije inferior, perdón, superior. Es que Alberto nos confundió. El estudio entonces concluye que el rituximab es la primera alternativa aprobada para el uso de los pacientes con vasculitis asociada al ANCA en lugar de ciclofosfamida. Es preferido para los casos severos de recaída y además de eso es preferido para los casos en los que se desee conservar la fertilidad. Aquí está nuevamente la respuesta al tratamiento. Los pacientes con diagnóstico nuevo o debutantes no hubo diferencia significativa, no fue inferior, pero en los pacientes que tuvieron una recaída severa, pueden ver que los pacientes con rituximab fue significativamente mayor comparado con los pacientes que recibieron ciclofosfamida. Esto solo para demostrarles el RetuxVax Trial también del grupo de Cambridge. Ellos no encontraron diferencias en lograr la remisión entre el grupo control y el rituximab, o en los efectos secundarios no hubo mayor diferencia entre los dos. Es importante mencionar que en el estudio RetuxVax, los pacientes que estuvieron en el brazo de rituximab recibieron entre 2 y 3 dosis de ciclofosfamida inicialmente. En el estudio RAVE, los pacientes que recibieron rituximab solamente recibieron rituximab y no recibieron tratamiento de mantención. Sí. En este caso que usted acaba de plantear, ¿por qué no se eligió la biopsia antes de decidir conducta terapéutica? ¿Por qué usted no decidió una biopsia renal antes de tomar la conducta terapéutica? El último caso que acaba de plantear, donde el ejemplo que usted acaba de dar, ese ejemplo. En este caso específico, no creo que la biopsia me hubiera dado información que me hubiera... La pregunta va dirigida a que con tanta recaída, mi pregunta hubiera sido, ¿qué daño crónico tiene si vale la pena no ser tan agresivo con la terapia? A esa...
Bueno, lo que pasa es que este paciente no solamente tiene compromiso renal, sino también tiene compromiso pulmonar. Entonces es una enfermedad severa que hay que tratarlo de todas formas. Eso es lo que en este caso particular me está haciendo tomar la decisión de que simplemente hay que tratarlo. El diagnóstico está claramente establecido e independientemente del compromiso renal, el paciente debe ser tratado porque tiene compromiso sistémico. Y es de acuerdo con rituximab, por ejemplo, que acabé de hablar. Rituximab, no todos los pacientes, creo que era el estudio chico, 44. Yo creo que 4 pacientes también no fueron biopsiados. Porque la historia es siguiente. Vive en la selva, tiene 4 toneladas, una pequeña colita atrás, tiene 2 orejas de ese tamaño al lado, tiene 2 cosas de marfil que salen así y una cosa en la frente que sale, y va a pensar que es un gato. No. Yo le dije una vez a mí, porque tuve que hacer entrenamiento en Inglaterra primero, después fui a Brasil, después fui a hacer que mi fellowship volví a hacer en Stanford. Entonces, un día me llamaron un paciente de sábado de noche, medianoche, paciente de falta de aire, en diálisis. Hacía 2 diálisis que no había venido, había faltado la diálisis el martes, había faltado la diálisis el jueves, y era el sábado, y llegó a la emergencia con falta de aire. El peso tenía 15 kilos arriba del dry weight, y el rayo X estaba lleno, blanco, y la presión arterial era 220 sistólica. Entonces yo de casa dije a la enfermera, dialícelo, saque 5 kilos. Y el lunes el attending me dice, ¿y usted mandó a dializar a un paciente y no lo examinó? Dice, no. Dice, ¿pero por qué? Dice, porque estaba con edema pulmonar. Dice, no, pero usted sin examinarlo. Entonces dice esa historia, ¿usted se cree que vive en la... ¿Qué pone? ¿Usted cree que es un gato? Me recibió un memorando de falta de respeto. Muy bien, solamente un par de casos para finalizar, porque estamos sobre tiempo. Este es un paciente de 73 años. Este es el mismo paciente que habíamos discutido, en que decidimos que rituximab era la mejor opción. Actualmente ya el paciente está sin tratamiento de prednisona, logramos descontinuar la prednisona. ¿Qué tratamiento de mantención le damos? Si, por ejemplo, en el estudio RAVE, los pacientes que recibieron rituximab simplemente recibieron placebo, no recibieron nada de mantención. Metotrexate, ciclofosfamida, micofenolato, azatioprina o rituximab. Nada y lo observamos o le damos tratamiento de mantención. En este caso específico, aunque no tenemos evidencia, gran evidencia para documentarlo, sí hay evidencia de estudios observacionales que se los voy a enseñar. Creo que la rituximab es la mejor opción, no solamente desde el punto de vista de estudios observacionales. El estudio a largo plazo de los resultados del RAVE, y se los voy a enseñar, también nos da ciertas ideas de por qué rituximab puede ser un medicamento que se debe considerar para la mantención en pacientes de alto riesgo de recaída. Y este paciente en particular tiene alto riesgo de recaída. Alguna de las preguntas sobre la mantención de remisión es, ¿quién necesita tratamiento de mantenimiento? Bueno, eso es una buena pregunta, por eso la puse acá, porque la pregunta es, ¿realmente todos lo necesitan? Pero, bueno, vamos a hablar realmente, porque hay grupos de pacientes que tienen bajo riesgo de recaída y tenemos que hablar un poco sobre eso, ya les voy a enseñar por qué. ¿Cómo mantener la remisión en pacientes debutantes después de tratamiento con rituximab? Recuerden que la gran mayoría de los estudios han sido en pacientes que entraron en remisión luego de inducción con ciclofosfamida, pero después del estudio RAVE hay pacientes que entraron en remisión con rituximab y fueron seguidos solamente con placebo. ¿Qué medicamento hay que usar en pacientes que han fallado previamente al tratamiento estándar de mantención en la remisión? Eso tampoco está muy claro. Como le comentó Fernando anteriormente,
Hace 2 años hubo un estudio demostrando las características desde el punto de vista genética de la granulomatosis con poliangeitis y la poliangeitis microscópica. Desde el punto de vista genético, los pacientes con proteinasa y mieloperoxidasa son genéticamente diferentes. ¿Cuáles son? Lo que les estoy mostrando aquí está demostrado en estudios múltiples, e inclusive del estudio a largo plazo del RAVE nos lo corroboró. Y es que hay pacientes que tienen un riesgo extremadamente alto de recaída de su vasculitis si no les damos tratamiento de mantención. Los pacientes que son proteinasa positiva o CEANCA positiva, los pacientes que tienen diagnóstico de granulomatosis con poliangeitis y los pacientes que tienen historia previa de recurrencias. Lo que pasa es que la gran mayoría de los pacientes que recaen es sobre todo los que tienen compromiso principalmente granulomatoso. Les voy a enseñar esto que es del estudio RAVE a largo plazo. Como pueden ver aquí, 400 días de follow-up. Es el placebo mejor que la satioprina. Y pongan atención acá, por favor. Yo sé que este gráfico es un poco difícil de entender, sobre todo me imagino que desde atrás. Lo que se hizo en este estudio es que separamos los pacientes del estudio RAVE en 2 grupos principales. Los grupos de alto riesgo de recaída, que eran CEANCA positivos, historia de recaída y con diagnóstico o fenotipo de granulomatosis con poliangeitis, versus todos los demás. Además de eso, se dividieron en los diferentes brazos que les correspondió a cada grupo, o sea que es factorial 2 por 2, por eso tenemos 4 líneas. La primera línea, pueden ver acá, son los pacientes, todos los pacientes sin riesgo alto de recaída que fueron tratados con ciclofosfamida, muy similar a los pacientes sin alto riesgo de recaída que fueron tratados con rituximab. O sea que si el paciente no es CEANCA positivo, no tiene historia de recaídas y no tiene diagnóstico fenotípico de granulomatosis con poliangeitis, ya sea la ciclofosfamida o el rituximab se comportaron prácticamente igual. Ahora la historia cambia en los pacientes que tienen alto riesgo de recaída, porque tenemos los 2 brazos, aquí dice placebo porque este es el brazo de rituximab y placebo y el brazo de ciclofosfamida con azatioprina cuando luego se cambiaron para mantención de la remisión. Prácticamente los pacientes que recibieron rituximab empezaron a recaer más aproximadamente a los 6 meses. ¿Por qué? Porque en promedio las células B, cuando damos tratamiento con rituximab, en promedio duran entre 6 a 8 meses. Cuando las células B empezaron a retornar es cuando esos pacientes tenían más riesgo de recaída. Ahora, si queremos utilizar rituximab para tratamiento de mantención, ¿para cuál paciente? Bueno, creemos que para aquellos que tienen recaídas frecuentes y sobre todo que tienen CEANCA positivo. ¿Cómo usarlo? Ya han habido 3 estudios que han utilizado diferentes dosis de rituximab. El estudio MindRitzan, que fue presentado en la meeting de ANCA del año pasado, utilizó 1 gramo cada 4 meses y fue efectivo para la mantención de la remisión. Nosotros lo que estamos usando actualmente, el estudio MindRitzan no ha sido publicado, eso es solamente información de abstracto. Nosotros lo que usamos actualmente es tratamiento individualizado basado en los linfocitos B, y esto lo publicamos hace 2 años. Les voy a demostrar, este es un caso representativo. Es importante mencionar que estos son pacientes que tienen enfermedad recurrente y que son pacientes que son granulomatosis con poliangeitis y además de eso son CEANCA positivos. Por eso es que es una población muy específica. La flecha negra es recaída, la flecha roja es cuando dimos rituximab y en la caja verde pueden ver aquí el score del VIVAS. Como les dije anteriormente, cuanto más alto, más enfermedad activa. Este paciente entra aquí con una recaída, tiene un VIVAS elevado, le damos rituximab, las células B, estos son CD19 o CD20, las células B caen, nuevamente observamos nada más al paciente y con simplemente observar al paciente en cuanto las células beta aumentan, perdón, el azul son las células beta, el rojo son los niveles de ANCA.
Apenas las células B aumentan y los niveles de ANCA aumentaron, el paciente recayó. Nuevamente le dimos rituximab, el paciente entró en remisión y lo que hicimos que apenas los linfocitos B empezaron a subir y los niveles de ANCA empezaron a subir, le dimos en forma profiláctica antes de que recaiga, le dimos tratamiento con rituximab. Entonces, para este grupo específico de pacientes, eso es lo que hemos tratado de hacer, individualizar la terapia. Hay varios estudios actualmente para la mantención de la remisión, que no voy a hablar en detalle por razones de tiempo. También hay un estudio con abatacept, que es principalmente en mediación de la inflamación por células T. Esto es en pacientes con inflamación leve, predominantemente limitada a los pulmones. Y también existe la pregunta si estos pacientes es mejor mantenerlos con una dosis baja de corticosteroides o llevarlos completamente a cero, basado en un estudio de metaanálisis recientemente publicado. Se demostró que probablemente si se mantiene con una dosis pequeña de esteroides es más beneficioso, pero para eso vamos a hacer este estudio que se llama el estudio TAPIR. Creo que no tenemos ya más tiempo. Este último caso era simplemente para demostrar el efecto de plasmaferesis, pero lo podemos dejar para los casos más tarde. Muchísimas gracias. Me encantó que tuvimos controversia, que es lo importante.